Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Buenas Licenciado. noches. Buenas noches. Vamos a empezar el día de hoy con la clase del día 30 de abril del año 2026 para efectos de la Contraloría General de Cuentas. Estamos iniciando a las 19 horas con 5 minutos la clase de Derecho Penal 3, que corresponde a Programa de Estudios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la jornada nocturna. Vamos a empezar el día de hoy con los delitos contra el régimen tributario. Eso ya de alguna manera los trabajaron ustedes con su trabajo que hicieron, pero es necesario, vamos a conocer dos puntos nada más de estos delitos, que hay que profundizarse en la ley de la SAT para entrar inmediatamente a los delitos de seguridad del Estado y los de orden institucional en contra de la Constitución, que esa es la meta que el día de hoy está trazada para poder empezar las leyes especiales, porque tenemos que empezar la ley de armas y municiones, tenemos que empezar la ley de femicidio, la ley contra el lavado de dinero, la ley contra la corrupción, a ver si nos alcanza para finales del examen. Bueno, vamos a empezar de una vez en este momento con los delitos de defraudación tributaria. Esto es una reforma que se dio en el 2001 en cuanto a este delito y habla de simulación, ocultación, maniobra, ardid o cualquier forma de engaño induzca error a la administración tributaria en determinación el pago de la obligación tributaria. Regularmente antes los controles se llevaban a mano, había que declarar libros de contabilidad ante la Superintendencia de Administración Tributaria con libros de papel y eso se tenían que presentar a la SAT. Y la SAT utilizaba un sistema también no muy adecuado para el control. Entonces había mucho tema de que muchos comerciantes que estaban obligados a recolectar los impuestos, pues no lo hacían y se quedaban con el dinero de los impuestos. Entonces, actualmente ahora está muy difícil porque la SAT ya implementó sistemas técnicos electrónicos en los cuales cada contribuyente tiene su propio régimen tributario y tiene que generar de alguna manera cómo son sus declaraciones y cómo son el pago de sus impuestos. Entonces, en este tipo penal que está plasmado en el 358A de defraudación tributaria, uno de los delitos que ustedes trabajaron, habla que la defraudación tributaria, obviamente cuando se está hablando de la defraudación tributaria, se entiende que es algo ilegal, se entiende que es fuera del contexto de lo que dice el Código Tributario y todo lo que dicen las leyes tributarias del país, los reglamentos y todo lo que está normado en el régimen tributario del país. Cuando se habla de tributo tributario es que hay un obligado a pagarle al Estado cierta cantidad de impuestos por la actividad que ejerza, ya sea que venda productos o que preste servicios o haga algún tipo de negociación de intermediación de productos. Todo lo que genera, que está grabado en el Código Tributario como un hecho generador, tiene que pagar. Ustedes van a ver derecho tributario en esta carrera y se van a dar cuenta específicamente cuál es efectivamente el hecho generador que está en la ley que promueve que el contribuyente o el ciudadano contribuyente deba de pagar los impuestos. Entonces, es tributar al Estado. Es para que ingresen fondos a las arcas del Estado y el Estado pueda cumplir con su cometido y lo demás ya ustedes ya lo saben.
Bueno, entonces aquí dice que se comete defraudación tributaria mediante simulación. Simular es un verbo rector. Les había hablado yo la vez pasada que simulación corresponde a pretender hacer ver o hacer valer algo que no es cierto. Simular. Ocultar o maniobrar o con cierto ardid o de cualquier otra forma de engaño. Todo eso es fuera del contexto normal de lo que dice la ley. Simular, ocultar, maniobrar con ardid, de cualquier otra forma de engaño, induzca error a la administración tributaria, induzca error a la SAT. Yo hice una declaración que no es cierta. Yo simulé que obtuve ciertas ganancias, pero no las reporté. Oculté no decir lo que tenía que decir en su momento. Hice una cierta maniobra ahí de ocultar los impuestos y no los hice, utilizando cierto ardid. El ardid es eh, la capacidad que tiene una persona para engañar, o sea, la facilidad con la que hace que le crean, o sea, utiliza cierto ardid, pero todo va en consenso con el engaño. Entonces todo es ilegal, ocultar, simular, datos falsos, declaraciones falsas, eh, no pago impuestos o algo que en cualquier forma, dice, cuando nos habla, coma, o cualquier otra forma de engaño, eso implica que nos deja muchas posibilidades en el ámbito de la simulación, de la ocultación, de la defraudación, y que se caen, al final de cuentas, en un error. O sea, la administración tributaria lo acepta y al aceptarlo como simulación o como ocultación o maniobra, adquiere cierta responsabilidad de error. Y entonces todo eso va dirigido en el ámbito del pago de las obligaciones tributarias que tiene cada persona. De manera que se produzca un detrimento y menoscabo a la recaudación impositiva. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 6 años que graduará el juez en relación a la gravedad del caso y multa equivalente al impuesto omitido. Si el delito fuera cometido por persona extranjera, se le impondrá, además de las penas que hubiera hecho acreedora, la pena de expulsión del territorio nacional, que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido aquellas. Bueno, entonces la defraudación tributaria es lo básico, es simular, engañar. Yo tengo un negocio y estoy obligado al tener el negocio, prestar un servicio o vender un producto o intermediar un producto en tributar todo lo que está grabado, todo lo que dice el Código Tributario que debe generar un hecho de impuesto, estoy obligado yo de acuerdo a la posición que ocupe. Si yo soy una persona particular, soy contribuyente, obviamente estoy afecto a un, a un pago de impuesto por mi propia actividad que realizo. Todos tenemos que tributar. En el tema de las compras, el consumidor final, para irlo entendiendo así de mejor manera y un poquito más natural, es que el consumidor final paga un impuesto por comprar una Coca-Cola. Todo lo que se refiere a productos, usted compra un chicle y tras de ello va un impuesto. En su porcentaje que corresponde, por supuesto, el tema del IVA es el 12%, si vamos a hablar en un impuesto específico. Entonces, el que está vendiendo se obliga, él está obligado dentro del régimen a pagar ese impuesto de la venta de la Coca-Cola. Vendió 100 Coca-Colas, tiene que pagar un impuesto
de la venta de los, porque él, a través del consumidor final, cobró un impuesto, que obviamente también él al comprar con otro intermediario también pagó un impuesto. Entonces, tiene que ser una declaración de qué fue lo que compró, porque eso queda grabado y debe hacer una operación matemática y reportar lo que corresponde a sus ventas. Compras y ventas. ¿Qué fue lo que pagó por compras? ¿Qué fue lo que pagó por ventas? A efecto de que salga un porcentaje del valor que está grabado en ese comercio, en ese producto, y debe pagarlo. El IVA mensualmente y el impuesto sobre la renta también. Adicional a eso, hay otros productos, hay otros gravámenes que están ya determinados en el Código Tributario, en el cual cada persona, en su condición en la cual se encuentra, debe de pagar los impuestos. Si no lo hace, si hace alguna simulación oculta o maniobra mediante algún ardid y otra forma de engaño, está cometiendo el delito de defraudación tributaria. Y entonces aquí la sanción es de 1 a 6 años, que se graduará, dice el juez, a la gravedad del caso. Imagínense que no pagó el impuesto durante un año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. No grabó un impuesto, entonces resulta que el juez considerará eso y hay una defraudación tributaria. Bueno, entonces esto es precisamente en términos generales para cualquier persona declarada contribuyente. Cuando una persona adquiere su mayoría de edad, va a sacar su documento de identificación tributaria, perdón, su documento de identificación personal, pero a la vez está también obligado, de acuerdo a la actividad que se vaya a dedicar, a obtener un registro en el registro tributario unificado, el famoso RTU, y con ese RTU pues ya queda registrado y puede declarar la actividad a la cual se va a dedicar. Si va a trabajar, va a ganar un salario mínimo, pues está sujeto eh, a pagar un impuesto sobre la renta en cuanto al monto de dinero que recibe. Es decir, todo lo que hacemos en nuestras actividades, el Estado percibe esa cantidad de impuestos. Obviamente ya ustedes saben qué destino se le da a esos impuestos en la acción recaudadora de la SAT. ¿Estamos bien con este delito? Simulación, maniobra, ardid, ocultamiento de cualquier forma. Para poner un ejemplo, una persona que vende una tienda tiene que hacer una subdeclaración de cuánto aproximadamente vende al mes y sobre ese monto, pues tiene que tributar. Si tributa y va al día, pues no va a haber ningún problema, pero los saqueos que dejan de tributar o nunca tributan o ocultan, esto es defraudación tributaria. Están obligados a empezar. Así es de que este delito es fácil, no hay ningún inconveniente. Hay que leer los principios del Código Tributario para entender cómo es que se graban los impuestos y cómo es que se tiene que tributar y todo el procedimiento específico, y adicional a eso hay reglamentos internos de la SAT que establecen cuál es la forma. Hoy se usa la página virtual de la SAT para hacer todas esas declaraciones y pagos. Los pagos son automáticos, virtuales, y en un segundo usted paga los impuestos y ya no hay que acudir directamente a las instalaciones de la SAT, salvo que usted se encuentre en un problema de estos y le digan, mire, señor contribuyente, usted no tributó durante los años 2018, 2019, 2020, y estamos haciendo una revisión y no le aparecen, no obstante usted tuvo una actividad en la cual estaba obligado a tributar. Lord Nájera, adelante. Buenas noches, licenciado. Con respecto al ISR, que ahora no se va a descontar de las planillas, ¿qué tiene que, o sea, cómo me explico?
ya no lo vamos, ya no se va, o sea, no me lo van a descontar, pero lo tengo que pagar yo por aparte. Esa es una reforma que se está saliendo en estos momentos del Congreso de la República. No está en vigencia todavía. Pero la expectativa es de que el que gana salario mínimo ya no pague el impuesto sobre la renta. Entonces, es un beneficio para el trabajador de los que tienen salario mínimo. Pero si usted tiene un salario mayor al salario mínimo, sí va a estar sujeto al ICR. Eso es lo que yo entendí en los medios de comunicación que dieron a conocer que fue aprobado en el Congreso de la República un decreto que se refiere a una reforma para beneficiar al trabajador que tenga un salario mínimo asignado de acuerdo al Ministerio de Trabajo. Entonces, todos aquellos patronos que tienen empresas que deducían el impuesto sobre la renta del monto del salario mínimo de sus trabajadores ya no lo van a hacer. Entonces, usted va a ganar liso y llano su monto de su salario mínimo sin estar afecto al pago del impuesto sobre la renta. Si usted gana un poquito más, con 2 o 3 centavos más del salario mínimo, entonces sí está afecto al pago del impuesto y tiene que hacerlo de conformidad con las deducciones del impuesto sobre la renta que hace el mismo patrono. Es decir, muchas veces ni se dan cuenta que están pagando impuestos porque el mismo patrono se lo deduce de la liquidación que hace cada semana, cada mes, cada quincena, un porcentaje de lo que equivale al pago del impuesto sobre la renta. Pero en esta ocasión, de acuerdo a la reforma que se está promulgando, que aún no está vigente, porque ustedes saben que tiene que terminarse de declarar oficialmente en el diario oficial, es decir, el presidente tiene que sancionar esa ley y después entrar en vigencia a los días que correspondan. Y ya el trabajador que obtiene el salario mínimo se va a hacer acreedor a que no va a pagar este impuesto. Eso es lo que yo entendí. Por el momento, lo que hacen es que todos aquellos que tienen salario mínimo y están declarados formalmente en los registros públicos, están obligados a descontar el impuesto sobre la renta del monto que les hace acreedores el sueldo de los trabajadores. Si hay alguien que gana más del salario mínimo, la misma empresa deduce, porque en las facturas que se emiten hay anotaciones especiales que dicen, de acuerdo a los reglamentos que la SAT, que debe deducirse el impuesto correspondiente del ICR en el pago de los servicios que se recibieron para la empresa del trabajador X. Entonces, actualmente se está haciendo, pero esperamos que este es un beneficio para la clase trabajadora que gana un salario mínimo, que eso es lo que declara el Ministerio de Trabajo y el presidente de la República en Consejo de Ministros, que como política nacional e institucional declara un salario mínimo para los trabajadores, tomando en cuenta los aspectos de los precios de la canasta básica familiar y todo lo que se ha incrementado en inflación. Entonces ponen, de acuerdo a las políticas anuales, un salario que deben de vengar los trabajadores. Y entendemos que el salario mínimo es lo que perciben la gran mayoría de personas que están declaradas ante un patrono que está formalmente constituido, es decir, registrado. Pero como ustedes saben que en Guatemala la mayor parte de trabajadores eh, no están registrados, están trabajando con empresas informales. Se dice que podrían recibir el salario mínimo, pero no es así. Es una manera informal de trabajar. Informal quiere decir no registrado. Entonces, pues a estos trabajadores ni fu ni fa porque ni saben qué es el impuesto sobre la renta y solo reciben su salario quincenal. Algunos reciben que 750, que 850, que 950 a la semana, o quincenal reciben 1700, 1800, que equivale prácticamente al trabajo por pago de salario mínimo, pero es informal.
no está debidamente registrado. Para aquellos negocios o empresas que están formalmente registradas y que tienen que reportar todas sus actividades en cuanto al pago de servicios, compra de productos, compra de enseres o bienes y que están debidamente constituidos en una forma formal ante la SAT, deben de declarar que están deduciendo el impuesto del pago del ICR a sus trabajadores. Entonces, esto lo van a ver ustedes más a fondo esta es una pincelada nada más de lo que se refiere al tipo penal de la defraudación. Y esto es básicamente la simulación, la ocultación, aquellos que no pagan las cuestiones informales, y que la SAT, pues de alguna manera no tiene el alcance de verificar porque apenas alcanza a verificar a los que están debidamente constituidos o registrados, que ese es el control que llevan ellos en el tema del control tributario. Por ejemplo, todas esas ventas que aparecen informalmente en la calle no pagan impuesto. Pagarán el local o el puesto del mercado, qué sé yo. Pero realmente no dan factura, no dan nada. Aunque han habido revisiones que los han obligado a que se conviertan en negocios formales, ya no informales. Pero aquí en Guatemala la mayor parte de comercio, la mayor parte de trabajos, todo es informal. Entonces todavía no se ha adquirido una cultura de registro total de todo lo que se refiere al régimen que está obligado a tributar. Yo compro manzanas y vendo manzanas más caras y no le cuento a nadie, sino que la ganancia es mía y punto. El tema formal, sí hay que hacer las declaraciones y no hay que simular, no hay que ocultar, no hay que maniobrar ni engañar, porque salen más caros los frijoles. Sale más caro el caldo que los frijoles. Ya inscrito un negocio formalmente, no se puede evadir, no se puede ocultar, no se puede simular, no se puede maniobrar. En este concepto me doy a entender cómo es la explicación de la defraudación tributaria. Bueno, hay un caso especial de defraudación tributaria. Esto ya es más específico. Aquí sí se señalan las conductas propiamente dichas y son aproximadamente 8, 9, 10, 11, 12, 13, que son exclusivamente lo que dice ahí. Por ejemplo, vamos a tomar, por ejemplo, quien lleve doble o múltiple contabilidad para afectar negativamente la determinación del pago de tributos. Esto es más específico. Pero ahí se recuerdan que esto va orientado al tema formal, al ámbito de las actividades formales. El que ya está inscrito en la SAT, el que ya tiene número, no se dice número de NIT, sino que el NIT, el que ya tiene NIT, porque en el NIT dice el número tributario, entonces el número de número tributario no se puede decir. Entonces se dice el NIT. Muchos acostumbramos a decir el número de NIT, deme su número de NIT. Y entonces estamos diciendo, deme el número del NIT. Está repitiendo 2 veces. Porque NIT quiere decir número tributario. Entonces, cuando ya están inscritos formalmente como tributarios y cometen cualquiera de estas conductas, por ejemplo, el primero, quien utilice mercancías, objetos, productos beneficiados por exenciones o franquicias para fines distintos de los establecidos en la ley, que conceda exención o franquicia sin haber cubierto los impuestos que serán aplicables a las mercancías, objetos o productos beneficiados. En razón de eso, ahí entra la relación de causalidad. En esos artículos del 1 al 12, háganme favor de anotarle ahí al lado relación de causalidad. Es específicamente lo que tiene que ocurrir para que se cometa el delito de caso especial de defraudación tributaria. Fácil de entender. El delito apropiación indebida de tributos, el que cobre tributos y no los pague, es una apropiación. En calidad de agente de percepción o retención. Aquí está. Esto quiero que lo miren. Apropiación indebida de tributos. 358C. ¿Ya? Quiero que por favor lo miremos porque esto es importante. El delito de apropiación indebida de tributos es quién, sujeto activo, quién, actuando en calidad de agente de percepción
o retención en beneficio propio de una empresa o de tercero, no entere a la administración tributaria la totalidad o parte de los impuestos percibidos o retenidos. O sea, el que da factura, es lo que yo decía, el que vende, está recibiendo un porcentaje que no le pertenece, que eso es un tributo que está pagando el consumidor. Entonces, este producto, este porcentaje, si yo vendí una Coca-Cola, cuesta 10 quetzales la Coca-Cola, ahí va el porcentaje equivalente al tributo que hay que pagar. Yo estoy reteniendo, percibiendo el tributo, el cual tengo que reportar. Soy un agente retenedor del impuesto. ¿Me explico? O sea, yo vendo y no pago el IVA, yo me estoy quedando con el IVA. Entonces yo tengo que enterar a la SAT cuál es el monto de lo que tuve que pagar. ¿Cuál es ese porcentaje que no me pertenece como vendedor? Y puedo me quedar con una ganancia, pero el porcentaje de la venta sobre el impuesto aplicado tiene que enterarse a la administración tributaria, es decir, a la SAT. ¿Vamos? Yo no sé si ahí donde están ustedes ahorita, donde te están escuchando, hay calor. Pero aquí estoy en un calor insoportable. Voy a traerme mi vasito de agua, si me disculpo. Mi abuelito me decía que cuando uno se ponía corbata, tenía que terminar la jornada con corbata. Pero hoy sí ya no, se aguanta. Estamos como que estuviéramos en el puerto, en Puerto Barrios. Bueno, en Shela, a veces uno se pone corbata y no se la quita hasta en la noche. Pero bueno, así me contaban a mí, pero no. Entonces, este es el delito de la percepción y retención. Entonces, apropiación indebida de tributos. Agente de percepción. ¿Cuál es el agente de percepción? El que percibe el tributo o retiene el tributo, dependiendo qué actividad esté realizando. Y se lo tome para sí propio, en beneficio propio, o de una empresa o de a favor de otro, y no entere la totalidad o parte de los impuestos. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 6 años, lo que graduará al juez de acuerdo a la gravedad del asunto. Si el delito fuera cometido por directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados o representantes legales de una persona jurídica, en beneficio de este será una sanción aplicable a los responsables. Se impondrá a una persona jurídica una multa equivalente al monto del impuesto no enterado y se apercibirá que en caso de reincidencia se ordenará la cancelación de la patente de comercio en forma definitiva. O sea que ya no más comercio. Y si esa es su actividad comercial, su actividad principal, entonces, balines, chipilín, ya no puede comprender nada. 358D, resistencia a la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria. Aquí es cuando la SAT, la Administración Tributaria, lo visita a uno en su negocio y le pide sus documentos, sus cuentas, enséñeme ahí su contabilidad, cuánto compra, cuánto vende. Y si usted no lo quiere dar, hay un delito que se llama resistencia a la acción fiscalizadora. Así es de que con la SAT tengan cuidado, porque, cuidadito, si ustedes no les enseñan los libros de contabilidad, usted tiene que tener los libros al día, con todo bien legal, para no tener ningún problema. El que actúa legal no hay ningún problema, que hace sus declaraciones, paga sus impuestos, y no hay problema. ¿Ya? Bueno. Entramos a los delitos de la seguridad del Estado, y pues aquí hablamos ya de algunos delitos conservadores que se daban por ahí en los años 1960, 1950, y se hablaba de la traición al país. 359 habla el guatemalteco que tomare las armas contra el Estado, se uniera al enemigo o se pusiera a su servicio, será sancionado con prisión de 20 años. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad o no?
No, nos habíamos presentado como, es traicionar, va. Aquí el verbo es traicionar. Es yo traiciono, tú traicionas. ¿Quién no es traidor ahora? Pues, pero al país es otra cosa. Aquí es venderse al enemigo, unirse al enemigo, o irse a poner a los pies del enemigo, o decir, mire, me pongo a su servicio aquí, toda la orden, en un país que esté peleando con Guatemala. Gracias a Dios no se ha dado. Puede ser que se dé. La guerra está cerca. Y puede ser que un guatemalteco eh, vulnerado por ciertas emociones o ¿se recuerdan del himno nacional? Entonces, las estrofas del himno nacional van prácticamente aludidas a este artículo de una conducta penal de la traición. Entonces, el himno nacional nos da en sus estrofas que nos cantan, que lo cantamos, ahí dice que no podemos traicionar al país. Bueno, 360, atentados contra la integridad e independencia del Estado. El guatemalteco que ejerciera actos directamente tienden a menoscabar la integridad del territorio nacional, someterla a total parcialidad o dominio del extranjero, comprender su soberanía y atentar contra la unidad nacional, será sancionado con prisión de 10 a 20 años. 10 a 20 años. Imagínense. Alguien que atente contra la integridad e independencia del Estado. Hay un poder del Estado en Guatemala. Ustedes saben que Guatemala se rige por 3 poderes del Estado. Primer poder, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces aquí el guatemalteco que ejecute actos directamente que tiendan a menoscabar la integridad del territorio de la República. Eso ya no solo es simple traición, que se va a poner a la orden del otro enemigo. Aquí ya es hacer actos que total o parcial dominio del extranjero específico y comprometen la soberanía del país. Se sabe que Guatemala es un país libre y soberano, pero si en determinado momento esa soberanía se compromete, hay alguien que comete actos directamente que tiendan a menoscabar esa soberanía, entonces pues está fallando a los presupuestos que establece la Constitución Política de la República y de alguna manera incurre en este delito, atentado contra la integridad e independencia del Estado. Ya sabemos que la integridad del Estado es una persona jurídica del Estado, entonces nadie puede vulnerar ni menoscabar todo lo que corresponde a su integridad y mucho menos en el territorio guatemalteco. Traición impropia. La traición impropia es algo distinto que la traición propia. El primero que vimos, 359, es traición propia, que se pone al servicio de otro enemigo. Está peleando con Guatemala. El extranjero residente en el territorio de la República que comete alguno de los delitos cometidos en los 2 artículos precedentes. Entonces, aquí se conjuga un poquito complejo este delito porque hay pereza legislativa del legislador y dice, mire, los 2 anteriores, tanto el de la traición propia como el de los atentados contra la integridad y dependencia, dice, serán sancionados. Entonces, puede ser equivalente al primero o al segundo. Entonces puede incurrir en una traición propia y esto sí tiene una pena de 5 a 15 años. Debería ser más porque si incurren uno en otra debería ser, pero aquí el legislador, esta es una de las fallas, punto de tesis, una de las fallas que tiene el código valiéndose de la pereza legislativa. No es pereza legislativa, es huevonería legislativa, le diría yo, porque no determinaron bien concretamente si estamos con una prohibición de analogía. Entonces, o es uno o es otro, o es gallo o es gallina, pero aquí nos dicen el que comete, el residente extranjero que comete territorio. La única diferencia aquí es que hay una persona extranjera que está cometiendo esto. Pero bueno, tuviesen que haber sido más específicos. Estos delitos seguramente no se tipifican, ni se han tipificado mucho en el ámbito legislativo, en el ámbito judicial. Concierto
con fines de guerra. El guatemalteco que induzca o se concierte con el gobierno de un estado extranjero o con sus agentes proponiéndoles provocar una guerra o se realicen actos de hostilidad contra la República, será sancionado con prisión de 4 a 10 años. Si la guerra fuera declarada o se llevaran a cabo los actos de hostilidad, la sanción será de 5 a 15 años. Esto sí es más grave porque el guatemalteco que induzca o se platique con el gobierno de un estado extranjero que ya está en guerra o está en posible eh, determinación de declarar la guerra y que coadyuve a provocar y encienda la mecha y, y realice estos actos de hostilidad en contra de la República de Guatemala, pues dice que hay una sanción. Fáciles de entender estos tipos penales. No nos perdemos con la simple lectura que tenemos que darles. Debilitamiento de defensas. Quien encontrándose en el país en estado de guerra, dañar instalaciones, vías de comunicación, obras, objetos necesarios útiles para la defensa nacional o en cualquier otra forma trate de perjudicar el esfuerzo bélico de la nación, será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Un poquito más drástica esta sanción. Entonces, aquí ya está declarada la guerra. ¿Puede o no puede ocurrir? Ojalá que no, ojalá que nunca. En ese sentido, Guatemala ha estado bien y no hay ninguna posibilidad de que estemos en estas condiciones. Si no existen esas condiciones de guerra, pues no hay delito. Si usted me va a acusar de debilitamiento de defensa, si no está ni declarada la guerra, ¿qué delito va a ser? No va a ser ningún delito. Entonces, el país tiene que estar en estado de guerra. Esa es la clave. Darle instalaciones vías de dañar instalaciones. Entonces, aquí el verbo rector es dañar, pero con la condición de la característica de que esté en estado de guerra. Si no hay estado de guerra, pues no opera este. Derrotismo político. En el tiempo de guerra, estamos en guerra. Ya Guatemala le declaró la guerra a un país. Y puede ocurrir. Difundir o comunicar en noticias falsas, exageradas o tendenciosas que pueden sonar más o menoscabo de la resistencia del Estado ante el enemigo o desarrolle cualquier actividad que perjudicare los intereses nacionales será sancionada con prisión de 5 a 10 años. Otra característica, siempre y cuando estemos en estado de guerra. Aquí es la comunicación, difundir o comunicar en noticias falsas, tendencias. Si ya nos están avanzando, ya nos van a matar, ya vienen los otros soldados, qué sé yo, cualquier cosa pueden decir, difundir. Eso es cuando ya hay un estado en estas condiciones, debe tenerse mucho cuidado para no incurrir en estas actitudes o actividades prohibidas que no corresponden actuar en su momento. Instigación a la violación de deberes. Estos son delitos contra la seguridad del Estado, ahí se recuerdan, bien jurídico tutelado. Instigación a la violación de deberes. ¿Quién? En tiempo de guerra. Ese tiempo de guerra subrayen, porque tiene que ser públicamente incitar a la desobediencia de una orden de las autoridades militares o de violaciones de los deberes del Estado o de la discreción, será sancionado con prisión de 5 a 10 años. Estado de guerra. Viene incitar a que no le hagan caso al ejército o que no le hagan caso a las autoridades de una orden que está directamente dentro de las facultades de las autoridades que rigen el estado de guerra o la violación de los deberes del servicio o a la deserción, instiga a que se fuguen del ejército, se desierten los soldados en estado de guerra, la pena de prisión es de 100 a 10 años. Fácil de entender. Revelación de secretos del Estado. Quien con cualquier forma revelar secretos referentes a la seguridad del Estado, ya comunicando o publicado documentos, dibujos, planos u otros datos relativos al material
fortificaciones o operaciones militares será sancionado con prisión de 2 a 5 años y multa de 500 a 3,000 quetzales. Esta es la revelación de secretos. Alguien que tiene acceso a todas esta clase de documentos, planos o estrategias que tenga el Estado, que son propios del Estado y lo divulgue. Aquí el verbo rector es revelar secretos referentes a la seguridad del Estado. Yo, si estoy trabajando en una institución que es del Estado, pero que de alguna manera no tengo la orden o no tengo la facultad de revelar un secreto, no le tengo que decir a nadie, que es la estrategia del Estado para una cautela que debe tener el propio Estado en su defensa o en su actividad. Levantamiento de planos de fortificaciones. Quien sin estar legalmente autorizado, levantar planos de fortalezas, cuarteles, buques, embarcaciones artesanales, hangares, vías u otras obras militares, serán sancionados con prisión de 6 meses. Son aquellos que están como espías, saber cómo está la relación, cómo se integra el cuartel, dónde están las habitaciones de los soldados, dónde están las habitaciones de los jefes, de los militares, de los coroneles o cualquier embarcación, dice, que no esté autorizado. Esta conducta está penada con prisión de 6 meses a 2 años y una multa de 200. Aquí no es que esté hablando de guerra, aquí es sencillamente que pueda estar, sin estar legalmente autorizado, levante los planos, o sea, haga un croquis ahí, dónde está la cocina, dónde está el cuarto, dónde está todo lo que corresponde a la embarcación o vías de acceso o escapes de salida, qué sé yo, y que lo revele y sin estar autorizado, esta conducta está prohibida. Esto es para que más o menos para nuestro haber penal nosotros tengamos saqueo, aquella conciencia de que hay algunas actividades dentro de los aspectos de guerra o de seguridad del Estado, algunas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. Espionaje genérico, nos habla un solo capítulo. Espionaje genérico nos está hablando de en el tiempo de guerra, sirviere de espía al enemigo, será sancionado de prisión a 10 a 20 años. ¿Saben cuáles son los espías, verdad? Esto me recuerda, para hacerles un ejemplo, porque con los ejemplos se aprende, me recuerda a los espías que mandó Josué a Jericó. Hay una película de eso en Netflix, creo yo. Creo que ya la vieron. Yo como solo viendo Netflix me la paso. No son mentiras, ni tiempo tengo de hacerlo. Pero me gustaría estar viendo esas películas. Pero bueno, algún día las vamos a ver. Estos 2 espías que nombraron de Israel a Jericó era porque ellos iban a llegar a ver cómo operaba el ejército de Jericó. Jericó era el lugar donde ellos iban a conquistar porque esa era la tierra prometida que Dios les había dado a los israelitas. Entonces, estos 2 espías, hablando del espionaje, estos 2 espías llegaron a territorio de Jericó y se infiltraron con disfraces o otras vestiduras que correspondían propiamente a la vestidura de Jericó. Y empezaron a ver cuáles eran las estrategias que el ejército o el estado de Jericó estaba llevando a cabo y que cómo era la forma de prepararse y de alguna manera obtener información para poderla llevar a Josué, era el líder de los israelitas en ese tiempo, porque quedó en lugar de Moisés. Y se quedó. Les explico esto porque da la relación de espionaje. Entonces estos espías se infiltraron dentro del pueblo de Jericó, fueron a ver sus costumbres, fueron a ver cuáles eran sus fortalezas, fueron a ver cuáles eran sus debilidades y empezaron a ver cuál era el trono del rey, cómo estaban divididos, cómo eran las acciones del ejército, los soldados, etcétera, etcétera, armas, cantidades de armas. Y esto fue lo que, de alguna manera, generó la más confianza para poder atacar a Jericó
y avanzar y destruir a Jericó en la lucha que tuvieron de la conquista a la tierra prometida que Dios les había ofrecido. Entonces, en este tiempo de guerra, sirviera de espía al enemigo. ¿Qué pasaría con el ejército de Jericó que tuvo que actuar en contra de los espías? Pero afortunadamente no les hicieron nada. Regresaron y dieron la información de cómo eran las fortalezas de ese pueblo o de ese ejército que tenía. Eso me recuerda a esto. Si el espionaje se verificara en tiempo de paz y en favor de la potencia neutral, la sanción será de 5 a 10 años. 2, 3. Quien procurara u obtuviera indebidamente informaciones secretas concernientes a la seguridad de los medios de defensa, las relaciones exteriores del Estado, será sancionado con prisión de 6 meses a una multa de 200. Esto es para los espías extranjeros que vengan acá a Guatemala, que de alguna manera se informen de cómo está la situación acá en tiempo de guerra. Estamos claros con este ejemplo, ¿verdad? Estamos bien con el espionaje. Ahí está la sanción. Nítido, fácil de entender. De los delitos que comprometen las relaciones exteriores del Estado. De los delitos que comprometen las relaciones exteriores del Estado. Intrusión. ¿Quién? ¿Cómo? En territorio guatemalteco realizar actividades destinadas a alterar violentamente el orden público de un Estado extranjero, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. Entonces, que sea intrusión, realiza actividades destinadas a alterar violentamente el orden público en un Estado extranjero. Será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Ese es el guatemalteco que realiza actividades destinadas en un Estado extranjero. Dice aquí la característica especial es que es un Estado extranjero. El guatemalteco que llega a ser esclavo allá a México y que altere el orden público, lo pueden tomar como intruso o se vaya a otro país, no digamos México. México son muy buena gente y no lo sacaríamos. Es Chapín, diría. Tranquilas tus mentes y no le hagamos nada, mejor regresemos a su país. Pero si se van a un país de esos como España y van a alterar el orden público, los tratan como intruso. Y encima de eso no tienen papeles, no tienen pasaportes. Sepa Dios cómo llegó el intruso. Entonces, ¿pero a qué va dirigido? En territorio guatemalteco realiza actividades destinadas a alterar violentamente. En territorio guatemalteco de un Estado extranjero. Actos hostiles. Quien sin estar comprometido en los casos de artículo anterior practicar actos hostiles no aprobados por el gobierno nacional contra el Estado extranjero que pudiera dar motivo a la declaración de guerra contra Guatemala. Sancionado con prisión de 2 a 8 años. Actos hostiles. Creo que llega un momento en el cual ya no se aguanta la situación, entonces comete este acto en relación a alterar el orden violentamente, no aprobados por el gobierno nacional contra un Estado extranjero. Igual sanción se aplicará a quien en las mismas circunstancias expusiera a guatemaltecos a sufrir vejaciones o represalias en sus personas, en sus bienes, alterar las relaciones amistosas del gobierno nacional con el gobierno extranjero. Esto regularmente ocurre en las embajadas, con el personal doméstico de la embajada. Expone a ciertos guatemaltecos a sufrir vejámenes ante otros estados o represalias de personas de bienes o alterar relaciones amistosas. Alguna situación se da, no se ha dado mucho, pero puede ocurrir en una embajada de Guatemala en el extranjero. Violación de tregua. Quien violare la tregua es cuando ya están en tiempos de paz, acordaron un tratado de que no cero el fuego entre dos estados, violar de tregua o armisticio acordado entre Guatemala y una potencia extranjera entre sus fuerzas beligerantes será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Violación de inmunidades. Quien violare las inmunidades del jefe del Estado extranjero y de un representante diplomático ante el gobierno de la República será sancionado
con prisión de 6 meses a 3 años. Violar las inmunidades del jefe de Estado extranjero o de un representante diplomático. O sea, que no le dé su lugar a un ministro de otro país que tenga cierta inmunidad y violente esa situación, o de un representante diplomático ante el gobierno de la República. Puede ocurrir con un ministro de Estado, puede ocurrir con el presidente de la República, que no le dé lugar a un extranjero que viene con cierta inmunidad, o un jefe de Estado extranjero que no lo considere. Esto, de alguna manera se lo estaban achacando o aplicando al general Ríos Montt en el año 1982, cuando el Papa Juan Pablo II vino a Guatemala y él no le dio el reconocimiento como jefe de Estado del Vaticano. Entonces hubo un momento en el cual estaban queriendo aplicar al presidente de la República, que no le había dado su correcta participación o recibimiento como correspondía, porque el siguiente día fusiló a 10 personas estando el Papa aquí en Guatemala. Son cosas que pasan políticamente, pero que de alguna manera se relacionan. Entonces, dentro de todas las acciones que se estaban cometiendo en defensa de los que habían fallecido, vieron que el Papa venía a salvar la vida de los 10 sentenciados a muerte, a fusilamiento, porque esa ocasión era fusilamiento. Los ponían en un paredón y ahí 7 policías de la Guardia de Presidios tomaban sus armas y le disparaban a los que estaban ahí enfrente y los mataron por orden del jefe de Estado. Entonces, una de las circunstancias que surgió posteriormente en defensa de los derechos de las personas fallecidas, fusiladas, fue que el jefe de Estado no le había dado esa inmunidad, ese respeto. Violó las inmunidades del jefe de Estado. Es como para explicar un poquito cómo se entiende esta norma jurídica, esta figura jurídica que implica que no se le dio su lugar a un jefe de Estado. Tanto llegó el Papa Juan Pablo II, el presidente de la República no suspendió por la visita de este señor las ejecuciones que se dieron por el fusilamiento de estas personas. ¿Ya? Estamos como claros con este tipo. Bueno, entonces entramos a los delitos más complejos, que han sido tema de discusión de una u otra forma. Mencionamos a este presidente de la República y que se dio en su momento. Aquí yo quiero ser claro en el sentido de que yo no voy a dar una opinión parcial o total, sino que cada quien tiene que tomar su criterio dentro de género. El delito de homicidio ha sido un tema que hay derivado de esto. Hay reclamos. Si me hacen favor de apagarme María Mercedes Lima Godoy, si me hace favor de apagarme el micrófono porque... Mil disculpas. Muchas gracias, ahí estamos. Muy amable. Entonces, este delito, este tipo penal de genocidio, es derivado del conflicto interno que surgió en Guatemala, para hacer un poquito de historia. Vamos a ver si nos da tiempo. ¿Estamos bien, va? Estamos a las 8 y terminamos a las 9, ¿va? Bueno, no son mentiras, a las 8:30 lo estamos siguiendo. Además, hay mucho calor. Bueno, el delito de genocidio, como les decía, ha sido un tema muy controversial. A raíz del conflicto interno armado que ocurrió en los años 80 para los 84, 85, en donde había un grupo que estaba peleando de alguna manera tomar el poder y derrocar a los gobiernos que venían ejerciendo
el poder en Guatemala y estaban tratando de, con la lucha de la fuerza y la utilización de las armas, pues se daban muchas inconveniencias en muchos sectores, especialmente en el altiplano del país, donde hubo información en la cual pues, pudo haber ocurrido un genocidio. Entonces nos vamos a la definición que obviamente nos dice el Código Penal, que es genocidio, que viene de un prefijo de gentes, de gente. Es un genocidio, de gente, de personas. Entonces indica que comete genocidio, el delito de genocidio, es quien con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso, efectuar los siguientes hechos y enumera los hechos. Entonces, hay que tomar en cuenta acá que es quién, no dice quiénes, quién con el propósito. Ahí cuando se habla de la palabra propósito, era lo que yo les enseñaba, que tenía que ir inmerso la palabra dolo. Cuando dice la ley propósito, ya ustedes dan de por cierto que existe la intención y la voluntad propiamente dicha. Está la ley que lo dice, entonces solo la asemejamos o la comparamos con lo que ocurrió en los hechos. Tenemos que demostrar ese propósito. ¿Cómo se demuestra? Obviamente por los actos externos, que fue lo que ocurrió. Y entonces dice destruir. Destruir equivale, es un verbo rector, destruir total o parcialmente. Si hacemos este análisis de este presupuesto inicial de lo que dice la definición de genocidio en el Código Penal, podemos determinar efectivamente si ocurrió o no ocurrió, si fue así o no fue así. Obviamente, saliéndonos del contexto de la materia probatoria, de lo que habla el Código Procesal Penal, aquí estamos viendo en una relación teórica. Entonces, ¿quién? Con el propósito, ya entendemos que cuando nos dice propósito, ya sabemos que esa palabra propósito llevamos inmerso en la mente intención y voluntad. Ya está definido. Tiene que existir forzosamente esa intención y voluntad demostrada. En otros tipos penales que hemos visto, pues está en la discusión de ver los actos propios externos que provocó, si hubo esa intención o dolo, si existió ese dolo. Pero aquí sí lo dice propiamente. ¿Quién con intención y voluntad, por no decir de propósito, de destruir? Destruir es el verbo rector. Ya les dije que todo lo que podamos conjugar es la clave, es la acción, es el verbo rector. Entonces, yo destruyo, él destruye, nosotros destruimos, todo lo que podamos. Y son las acciones propias, son los elementos de la acción. Entonces, destruir total o parcialmente es característica. Total o parcialmente son circunstancias. Una parte nada más. A un grupo nacional quiere decir que tienen que ser guatemaltecos. Cuando se habla de grupo, entonces obviamente genocidio, es decir, ¿quién con el propósito de destruir totalmente un grupo nacional? Quiere decir que debe ser personas del territorio nacional, grupo nacional. Pero agrega, coma, étnico. Cuando habla de étnico, ya sabemos que se refiere a cualquiera de las culturas étnicas que hay en Guatemala. Nosotros somos un país que tiene una gran cantidad de culturas étnicas y vocablos étnicos, idiomas étnicos, están reconocidos por la Constitución. Hay 23 idiomas étnicos cuyas características son propias de un grupo nacional. ¿Me explico? Para asociar esto. O religioso. Étnico es por su naturaleza étnica del lugar o región donde ellos nacieron y crecieron y están en ese lugar. Y religioso, pues, a cierta creencia divina en cuanto a un dios o a dioses o como fuera.
que están conglomerados en un lugar determinado, en una forma, en un territorio nacional. Efectuar cualquiera de estos hechos. Bueno, entonces ya tenemos el concepto analizado de lo que refiere genocidio. Y de aquí va a devenir su propio punto de vista. Yo no soy quien para decirle quién que hubo genocidio en Guatemala o no. Todo depende de las circunstancias y características que estamos evaluando en este curso. Porque aquí sí entra propiamente, y aquí es donde ustedes logran entender propiamente el tipo penal de genocidio. ¿Hubo genocidio? Yo como abogado, estudiante de Derecho, ya estoy por graduarme, tengo que dar mi punto de vista, pero jurídico, no basado en la percepción nacional o la percepción. Sí hubo genocidio, y basado porque otros repiten si hubo genocidio, yo voy a repetir si hubo genocidio. Y si otros repiten no hubo genocidio, yo también voy a... No, yo tengo que tener como abogado mi propio criterio y mi punto de vista de acuerdo a mi análisis del tipo penal. Discúlpenme que sea tan legalista, pero aquí nos tenemos que basar en lo que explícitamente dice la ley. Entonces dice, efectuar cualquiera de los hechos siguientes. Muerte de miembros del grupo. Entonces la palabra destruir aquí nos complementa y nos dice que fue la muerte de los miembros del grupo. Ella dice total o parcialmente en el primer presupuesto. Pero aquí entendemos que es haber dado muerte. Destruir significa haberles dado muerte al grupo, étnico o religioso. Ahora, este grupo étnico o religioso tiene que estar definido, es decir, tiene que estar bien identificado. Es el grupo étnico de Quechí o Cachiquel o Mam o cualquier grupo étnico de las culturas que nosotros tenemos en Guatemala. Tiene que estar definido quiénes eran. Porque si no está definido quiénes eran, entonces, ¿qué grupo étnico es? Ahí tenemos una falla. Y esa falla es la que necesitamos establecer. ¿Qué grupo étnico pertenecía a esas personas que les dieron muerte? Es decir, que destruyeron, al tenor de lo que dice la ley. Muerte del grupo número 1. Muerte de miembros del grupo. Número 2. Lesión que afecte gravemente la integridad física o mental de los miembros del grupo. Aquí ya no es muerte. Habla de destruir, pero aquí ya habla de una lesión que afecte gravemente la integridad física o mental de los miembros del grupo. ¿Qué nos hace pensar en esto al analizar esta circunstancia, estos hechos? Una lesión grave. ¿Se recuerda que vimos las lesiones graves en el código? Pues, ¿qué significa la lesión grave? La perturbación física o mental. Mutilación de una mano, la mutilación de un brazo, la mutilación de una pierna, o derivado de los golpes o de las torturas o de esa forma de destruir, provocó que las personas, el grupo, los miembros del grupo, provocó que estos ya no pudieran razonar coherentemente o adecuadamente y fueron perturbados en esas lesiones gravemente establecidas con la ley. Entonces aquí ya no se habla de muerte, pero se habla de una lesión. 3. Sometimiento del grupo o de miembros del mismo a condiciones de existencia que pueda producir una destrucción física total o parcial. Es decir, que ¿quién? Estamos hablando de un sujeto activo. ¿Quién? Sometiendo al grupo, a este grupo étnico religioso o a los miembros del grupo a condiciones de existencia de prueba, no, existencia que pueda producir su destrucción física. Es decir, fueron sometidos a ciertas condiciones, no lo dice la ley, de existencia. Es decir, podríamos pensar en aquellas condiciones que tienden a dejarlos sin hambre, sin comer, tienden a dejarlos
sin subsistir o tomar agua, qué sé yo, una destrucción física, que algunos murieron y otros no. Entonces, este es un sometimiento a estas condiciones. Habría que ver qué condiciones pudieron haber sido. Entonces, porque la ley solo habla de condiciones de existencia. La preexistencia es como que alguien está sobreexistiendo, una interpretación que de alguna manera dejo a su criterio, como lo puedan ustedes tomar. 4. Desplazamiento compulsivo de niños o adultos del grupo a otro grupo. Están cambiando niños a otro grupo y están haciendo lo que quieren. ¿Quién? Estamos hablando de un sujeto activo. Medidas destinadas. Permítame, solo le contesto aquí a una persona que está escribiendo. Solo termino mi clase y le contesto. Disculpen, pero es que tengo un amparo que evacuar hoy en la noche. Un amparo y una apelación de amparo. Bueno, entonces, este sometimiento tendríamos que ver las condiciones. Parece que queda mucho en la interpretación. Si se da para los que yo soy afectado, pues puedo decir, mire, me sometieron a condiciones de tortura, me metieron en un hoyo y ahí me dejaron casi por 5 días. Subsistí porque por la gracia de Dios, pero porque soy fuerte, comía mucho maíz, comía mucho tamalito, mucha tortilla, qué sé yo. Pero los otros no, los otros se murieron, eran débiles y no aguantaron. Entonces, condiciones de existencia, de subsistir. Desplazamiento compulsivo de niños, o sea, por la fuerza se llevaron a los niños, mataron a la gente y se llevaron a los niños a otro grupo, por no matar a los niños. Medidas destinadas a esterilizar a miembros del grupo o de cualquier otra manera impedir su reproducción. Esto ocurrió en Guatemala, este número 5, y fueron mediante unas prácticas realizadas por grupos, por personas extranjeras. Esto está en la historia, esto sí lo vamos a ver. Hay libros que hablan de esto, de estas medidas destinadas a esterilizar a los miembros del grupo para que las mujeres del grupo étnico ya no pudieran tener familia y hicieron pruebas con muchos medicamentos que hicieron someter a algunas personas. Está en la historia. Que sea cierto, pues tendríamos que ver las circunstancias y características, qué es lo que yo puedo demostrar teóricamente y qué es lo que se puede demostrar físicamente a través de una plataforma probatoria que puede realizar el Ministerio Público. El responsable del genocidio será sancionado con prisión, es la pena de prisión más alta, 30 a 50 años. Entonces, si se concurren estas circunstancias y existen los elementos, dice que de propósito, efectivamente se demostró que sí había un propósito y que efectivamente fueron grupos étnicos que sí existieron, religiosos, y que ocurrieron en estas circunstancias del 1 al 5 enumeradas, pues hay que demostrar el genocidio como una plataforma. Ahora, el problema es cómo se demuestra, pero eso ya lo vamos a ver en el Código Procesal Penal, cuando acusen a alguien de genocidio y si concurren estas circunstancias. Aquí no habla de quiénes, habla de quién. ¿Quién? Con el propósito de su, qué grado de participación tiene esta persona de haber incurrido. Dio la orden, que ya lo vamos a ver más adelante en esta clase de delitos. Entonces, esta es un delito de lesa humanidad, está considerado en las normas internacionales de trascendencia internacional, porque nadie puede atacar a grupos étnicos o religiosos para exterminarlos. En Estados Unidos, en algunos países, quizás se ha dado que a grupos religiosos los exterminan y los matan a todos. Ahí sí hay genocidio, que es más gente, grupos, miembros de un grupo. O sea, son masacres masivas las que se dan y exterminan a un grupo de personas. Y los agravantes pues están diseñados como el asesinato, que determina sus agravantes. Si se da más de alguna de estas circunstancias en los siguientes hechos, dice aquí, pues
Hay genocidio, pudo haber genocidio, pero este es un análisis teórico el que nosotros estamos haciendo si efectivamente se dan estas circunstancias. Están los 16 cadáveres ahí, los 20 cadáveres, 30 cadáveres, 50 cadáveres que exterminaron completamente a una ciudad. Yo sé que hay algunos de ustedes que deben de tener más de algún conocido, más de algún familiar, más de alguien que de alguna manera vivió estas circunstancias en la época de los años 80 y tuvo la oportunidad de ver. Quizás nosotros ahora somos muy jóvenes y no te, bueno, me incluyo con ustedes. No tuvimos la oportunidad de ver eso, pero ahí me están aplaudiendo, muchas gracias. Pero realmente habría que ver exactamente para tomar una decisión. Y como les digo, nosotros tenemos que tener una opinión. Por ejemplo, les hablaba de la pena de muerte, tenemos que tener una opinión jurídica. Si decimos que sí, tenemos que fundamentar y explicar y justificar por qué. El trabajo del abogado, el trabajo de nuestra carrera de profesional del derecho es que podamos leer, podamos analizar, interpretar, tomar un concepto y explicar nuestro concepto. Entonces, cuando tenemos esta explicación de conceptos que generan esta coyuntura, ya podemos decir, bueno, sí, mi criterio es que sí hubo genocidio. Esto ocurrió, está demostrado. No porque leí un libro o porque no, porque efectivamente existieron las pruebas, que hay algo que lo demuestra y que se escribió o que se... Mis respetos para todas aquellas personas que de alguna manera argumentan que sí hubo genocidio. Y mis respetos para aquellas personas que también dicen que no hubo genocidio, dependiendo de qué condición estén. Si yo tengo algún familiar que le pasó eso, pues fue parte del grupo étnico o parte del grupo religioso que fue ejecutado en esta forma, en aquellos años que eran donde más se revelaba esto, pues debo tener un prejuicio que va a estar orientado a esto. Pero si yo soy un estudiante de derecho que está conociendo la ley, está conociendo las normas jurídicas y debo actuar de una forma interpretativa imparcial, pues debo de tomar mi concepto. No es político, pero sí se ha mezclado políticamente, sí se ha vinculado a aspectos políticos. Entonces, pero nosotros estamos obligados a hacer el razonamiento legal, jurídico, tal y como lo dice la ley. ¿Estamos con eso? Instigación al genocidio. Quien instigare públicamente a cometer genocidio será sancionado con prisión de 5 a 15 años. La proposición y la conspiración para realizar actos de genocidio serán sancionados con igual pena. Está fácil. Instigación. Delitos de la humanidad. Quien violare, infringiere deberes humanitarios, leyes o convenios con respectivos prisioneros o rehenes de guerra heridos durante acciones bélicas o que cometiere cualquier acto inhumano contra la población civil o contra hospitales en lugares destinados a heridos, será sancionado con prisión de 20 a 30 años. Mire estas penas tan grandotas que están, 20 a 30 años. Allá en genocidio es de 30 a 50. Aquí ya es de 20 a 30 años. Entonces, porque son tipos penales que son condenables desde el punto de vista internacional. No pueden ocurrir en un determinado estado. No pueden ocurrir destrucción o muerte de grupos étnicos o religiosos o grupos de la población civil. No se puede actuar en ello, en contra de ellos porque existe una norma internacional que es la protección a la humanidad. Entonces, infringiere delitos de deberes humanitarios. Ahí están todas las declaraciones, convenciones y tratados que existen en materia de derechos humanos que son relacionados y describen los deberes humanitarios que tienen los estados, especialmente un estado. Bueno, muerte y del jefe de estado extranjero. Quien matara a un jefe de estado extranjero que se halla en la República de Verdad será sancionado con prisión de 20 a 30 años. Nos visita un presidente aquí a Guatemala y aquí lo matan. Esta es la sanción de 20 a 30 años.
Encausar elecciones al jefe de Estado de 4 a 8 años, quien otro atentado de hecho no comprendido en los párrafos anteriores será sancionado con prisión de 2 a 4 años. El principio de reciprocidad es muy importante cuando los delitos previstos en estos artículos no tuvieran señalada una penalidad recíproca en las leyes del país que corresponda a la persona ofendida, se impondrá al responsable de la sanción que sería propia del delito con arreglo a las disposiciones de este código. Si la persona ofendida no tuviera el carácter oficial que se menciona. O sea que si no está regulado estos delitos, pues la ley internacional se hace cargo. Por eso es de que a veces ustedes dicen, ¿por qué se lo llevaron a España? Porque allá sí está regulado un delito que se refiere a una norma internacional que debe cumplirse. Y dentro de los convenios y tratados designan a ciertos países para que estos sean los encargados de administrar la persecución penal en contra de los presuntos responsables. ¿Sí? Bueno, esta historia implica que en su momento los jefes de Estado que estuviesen en el año 80, 81, 82 en la República de Guatemala fueron los que debían de responder a la muerte de algunas personas que aparecieron en algunos lugares, en algunas tumbas de hospitales o de centros en donde aparecieron estas personas enterradas, enterradas en una forma masiva. Regularmente el delito de genocidio trata una historia. Sería bueno que lo leyeran porque esto viene desde los judíos. Entonces, cuando la época de Alemania, en tiempo de Hitler, persiguió a los judíos y hicieron grandes matanzas en contra de los judíos y los enterraron en una fosa séptica y ahí los enterraron. Pareciera ser que aquí en Guatemala eso ocurrió. Dejo en el tintero el criterio en las opiniones políticas que corresponde al delito de genocidio y ustedes tomarán sus propias conclusiones. Si es político o es jurídico, yo les oriento y les exhorto a que ustedes puedan hacer una apreciación especial del delito de genocidio, porque aquí también hay que enriquecerse literalmente en doctrinas que los jurisconsultos han hablado sobre el genocidio. Klaus Roxin habla un poco de genocidio, si ustedes pueden leer a Ferraioli en los últimos tiempos del derecho penal del enemigo, o pueden leer un poquito a Cuello Calón, que es un poquito más conservador, que este personaje habla de que el genocidio se da en las esferas de la humanidad con los propósitos, por eso es que se recalca que tiene que haber un propósito de exterminación de personas, de grupos étnicos, que no les caía bien, no les gustaban a estos grupos y por eso los mataban y los querían aniquilar. Eso está prohibido no solo nacionalmente, sino que está prohibido internacionalmente, de acuerdo a los tratados y convenciones que Guatemala ha ratificado a nivel internacional. Así es de que cuando entramos a esta clase de delitos, tenemos que ver que corresponden a delitos de lesa humanidad. Lesa humanidad es que lesiona a la humanidad. Entonces, estos delitos deben ser considerados de primera categoría cuando ocurren. No puede ser que en un Estado moderno, en un Estado de principios democráticos, vaya a existir alguien o algunos que tengan la intención de exterminar a cierto grupo por pertenecer a grupos étnicos o religiosos. Aquí entra la Declaración Universal de los Derechos Humanos y entra la Convención Americana de Derechos Humanos, así como entra el Pacto de San José, en cuanto a que nadie puede ser reprimido o violado sus derechos por pertenecer a un grupo religioso o un grupo étnico o cualquier otro grupo que pertenece. Hoy se defienden los grupos étnicos como también los grupos que tienen preferencia sexual, los grupos que tienen inclinación religiosa. Nadie puede tratar de exterminar a estos grupos porque son en contra de la humanidad. No pueden ser discriminados ni por razón de su raza, color de piel, ni pueden ser excluidos ni molestados en su integridad, según lo dice el numeral 2 del genocidio,
en cuanto a su condición personal. Entonces se han creado grupos étnicos, grupos religiosos, grupos travestis, grupos, y todos esos grupos que están, que nadie puede exterminar esos grupos. Y tienen al amparo la defensa de las leyes internacionales en materia de derechos humanos, declaraciones de deberes humanitarios que están destinados en estos grupos. Creo que con esto concluimos el día de hoy en nuestra clase de Derecho Penal 3. Les agradezco muchísimo su atención. Yo sé que prácticamente yo hablo, pero si no, no avanzo y yo creo que ya estamos. Solo vamos a ver unos delitos, les quiero decir. Vamos a ver en la otra clase, ojalá que no haya ninguna interrupción, que el maestro asista y que llegue a tiempo. No, son mentiras. Yo trato siempre de estar ahí al pie del cañón, estar el primer día de clase. Pues lo que les quiero decir es que para hacer un programa así rapidito de lo que vamos a ver, es que hoy logramos llegar a estos delitos. Nos faltan algunos, ya habíamos visto estos de lesa humanidad. Pero yo quiero entrar a leyes especiales. Quiero entrar a la ley de armas y quiero entrar a la ley de violencia contra la mujer. Entonces nos falta en contra de los presidentes, eso lo vamos a ver someramente, no vamos a tocar tanto, pero sí me quería ir a lo más importante, que ya no me va a dar tiempo, delitos electorales. Una breve historia del 96 para esta parte. Esos estaban con tiempo de elección, esos sí los quiero ver, porque es posible que no me van a servir para el examen, pero sí les va a servir a ustedes para su asedero de conocimiento. De los delitos contra la administración pública, estos son los delitos que a mí me interesan. Especialmente el delito del atentado, los delitos cometidos por funcionarios y empleados públicos, el abuso de autoridad, incumplimiento de deberes. Estos delitos son los que más me interesan, porque son los más comunes, ustedes tienen que conocer, y son los que regularmente se dan más seguido. Desobediencia, incumplimiento de funcionarios y empleados públicos, es a partir de las 4:18, eso sí los quiero ver. Y el cohecho, el prevaricato, el peculado y la malversación, que son muy comunes. Esto sí, vamos a verlo, creo que nos va a llevar unas 2 clases la otra semana. Y terminamos con esos delitos y nos vamos a las leyes especiales. Quiero abordar por lo menos unas 3 o 4 leyes antes del examen final. No sé para cuándo tengo el examen final. Ahorita les digo. No se me va. La persona que está pendiente del examen extemporáneo no se lo pude hacer hoy por razones de tiempo. Pero por favor, le sugiero que me mantenga escribiendo para coordinar un espacito por ahí, porque me cuesta. El examen final lo tenemos para el 26 de mayo. Y los exámenes empiezan el 18 de mayo. Quiere decir que ya solo tenemos 2 semanas para trabajar. 18 de mayo empiezan 2 clases de estos delitos y la otra semana, las 2 semanas, 2 clases de leyes especiales. Y que Dios nos acompañe en ver si ganamos nuestro curso o lo ganamos. ¿Estamos? Rosa, Raquel. Buenas noches, licenciado. Gusto en saludarle. Una pregunta. ¿Qué leyes especiales vamos a usar? ¿O hasta que ya las vayamos a usar no las va a pedir no, para la ley clase? de armas y municiones, quiero hablar, de la ley de femicidio no hemos hablado, ¿verdad? No, licenciado. De la corrupción y de la crimen organizado. Por lo menos esas 4 son muy importantes. Si nos alcanza alguna otra más, vamos a ver leyes, delitos y el objeto de la ley. ¿Sí? Sí, licenciado. Muchas gracias. Otra pregunta, disculpe. Nos dijo que inician los parciales el 18 de mayo. ¿Nos podría decir con cuál inician? Gracias, disculpe.
Vamos a ver si lo tengo aquí anotado. Empieza con lógica jurídica el 18. Derecho de pueblos indígenas el 20. Me estoy metiendo a otra misaria, pero para efectos de información y de buena Gracias, licenciado, muy amable. Derecho penal el 26. Derecho laboral el 20. Esto según el calendario oficial que me pasaron. Y derecho civil está el 28. Y ahí terminamos nuestros exámenes finales. Primero Dios, estamos a 4 clases. 2. Y terminamos nuestro curso. Y creo que logramos, gracias a Dios, abordar todo el programa con los delitos. Por lo menos ustedes tuvieron información somera de los tipos penales. Les recomiendo leer un poquito la lectura de genocidio, de asesinato, para que ustedes se vayan enriqueciendo y lo mantengan fresco para su carrera. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? Únicamente, licenciado, muchísimas Muchas gracias. gracias. Les agradezco mucho por haberme aguantado esta hora y media de clases y nos vemos entonces en el próximo martes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Feliz noche, licenciado.